Shaburrux presenta Ecos de Terror. Vaya, una noche más juntos. Qué interesante. Como de costumbre, yo, Beren, seré el centinela de hoy. Hoy pasaremos más tiempo juntos que en otras ocasiones, así que les recomiendo busquen un lugar en el que se sientan seguros y que se preparen. Yvonne, ¿podrías ayudarnos con los rezagados, por favor? Muchas gracias. Hoy Yvonne viene de buen espíritu, por así decirlo. En fin, es hora de escuchar los 3 relatos que tenemos para ustedes, si es que se atreven. Tomen valor y alístense, pues la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Muchos de nosotros crecemos con historias que nos asustan, que cuentan nuestras madres y nuestras abuelas para que nos portemos bien o que no hagamos ciertas cosas. También crecemos con advertencias que frecuentemente tomamos como exageraciones o cosas de señoras y de viejitas. Durante mucho tiempo yo no hice caso de este tipo de consejos. Creo que casi nadie lo hace hasta que algo te pasa. Sí, a mí me pasó. De entre docenas de advertencias y consejos, quiero resaltar algo que siempre nos decía mi abuelita. Quizá a ustedes algo de esto les sonará conocido. Ella hacía mucho énfasis en no recibir comida de personas fuera de la familia, particularmente si se trataba de alimentos que ofreciera otra mujer. Para ella, otra regla de oro era no dejar objetos personales ni prendas al alcance de otros, mucho menos en domicilios ajenos. Decía que había muchas personas malas, además de brujas y practicantes de artes oscuras que podían causarnos mucho daño. A mis 26 años, realmente esto era algo que no ocupaba mucho mis pensamientos. Solía trabajar en un empleo de oficina. Era, digamos, lo que se podría llamar en México una damita godínez. Me encontraba muy enfocada en lograr progresar dentro de la compañía para la que laboraba. Tenía todavía esa actitud positiva y entusiasta que todos llegamos a tener y que muchos perdemos en el camino. También confieso que me gustó mucho esa etapa de mi vida, porque tenía una vida social muy activa y me llevaba bien con casi todos mis compañeros de trabajo. Era muy frecuente que en grupo saliéramos juntos a comer y cuando se acercaba el viernes, sobre todo en quincenas, hiciéramos alguna convivencia para ir a bailar, tomar unos tragos, vaya, lo común en ese tipo de entornos. Como muchas mujeres que laboramos en oficinas, tenía la costumbre de dejar algunas prendas ahí. En mi caso, no podía dejar mucho. Mi espacio de trabajo tenía apenas un gabinete pequeño, y ahí logré arreglármelas para guardar un par de zapatos formales, que usualmente me servían en casos de emergencia. En un viejo perchero, situado al lado de mi estación de trabajo, colgaba un abrigo muy bonito que me regaló mi papá, y me sacó en más de una ocasión de problemas. Muchos de ustedes podrán identificarse conmigo cuando digo que de pronto hay prendas a las que uno se apega especialmente, que se les tiene un cariño muy especial. En mi caso, este abrigo era de mis favoritos. Había sido fruto de un gran esfuerzo de mi papá. Mis padres han tenido un negocio familiar por años, una miscelánea o tiendita. La hemos tenido desde mi bisabuelo y para muchas personas del barrio ha sido el lugar predilecto para comprar sus víveres del día a día por décadas, y hay un gran número de vecinos que quieren mucho a mis padres, porque en tiempos difíciles les han brindado apoyo. Como ya mencioné, yo estaba enfocada en mi vida profesional y en cómo crecer en la compañía, pero siempre hay cosas que, pues nos pasan a todas de forma inevitable. No me considero una mujer extraordinariamente hermosa, pero estoy contenta con mi apariencia y siempre he procurado estar bien presentable, especialmente en mi trabajo. Sin afán de presumir, era frecuente que algún compañero me invitara a salir, me procurara. A pesar de encontrarme soltera en ese momento, realmente no tenía el interés para conocer a alguien o para explorar mis opciones. Con lo que yo creía que era mucha educación y buenos modales, amablemente agradecía y rechazaba los intentos de estos pretendientes.
Como saben, siempre es inevitable que se generen chismes de cualquier cosa. Las mujeres somos más propensas a esto, sobre todo a ser víctimas de la envidia y ataques de nuestras congéneres. En mi caso se decían cosas como que era lesbiana, que me creía mucho e incluso que yo era la amante de uno de los altos ejecutivos de la organización. Había un compañero que es de los clásicos que tienen una reputación de 1000 amores, que era particularmente insistente conmigo. A pesar de mis continuos rechazos, siempre encontraba la manera de intentarlo de nuevo. No fue hasta que, a manera de broma, me dijo: «Ya entendí que me estás protegiendo, que si salgo contigo, me van a correr porque eres la novia de uno de los jefes». Eso me hizo reír mucho. Yo estaba al tanto de ese chisme en específico, pero en ese momento me pareció gracioso e ingenioso el cómo lo dijo, e hicimos un pacto. Yo aceptaría salir a tomar un café con él, siempre y cuando quedara claro que era en calidad amistosa y sin ninguna intención ni consentimiento de que evolucionara a nada más. Así que salimos, pues. Los siguientes días transcurrieron con normalidad. El compañero en cuestión incrementó sus visitas a mi lugar y la verdad es que comenzamos a llevarnos bien. No tardó en circular la versión de que este don Juan había logrado domar a la fierecilla y que me encontraba como una más en su lista de conquistas. Decidí no prestar atención. En un día de verano, de esos que se viven mucho en la Ciudad de México, en los que el clima cambia de manera caprichosa, me tocó la mala fortuna de ir con un atuendo que no era el adecuado para la lluvia torrencial que comenzó a caer casi a la hora de salida, para lo cual hice uso de mi abrigo. Una vez terminada la jornada, me lo puse y me dirigí a mi casa. Noté algo extraño en uno de los bolsillos, un objeto que no identificaba al tacto y decidí sacarlo para mirarlo. Se trataba de una especie de medalla un tanto oxidada que evidentemente no era mía. Al examinarla, noté que tenía el grabado de una figura humanoide, con algo que parecían unos cuernos y una inscripción de pocas palabras en un idioma que no podía entender. Una de estas palabras quedó en mi mente: Fene. Supongo que al ser la única que medianamente podía pronunciar. Me asusté un poco, pero sin darle mucha importancia deseché la medalla en el primer contenedor de basura que pude encontrar camino a casa. Esa noche tuve pesadillas. Recuerdo poco de lo que soñaba, pero algo que tengo muy presente es que la imagen de la medalla aparecía constantemente en estos sueños, así como imágenes grotescas y que me generaron mucho miedo. El verdadero terror comenzó a la siguiente noche, que mientras estaba en mi cuarto se empezaron a escuchar ruidos extraños en la sala. Estos ruidos parecían ser como si alguien raspara la madera de los muebles con algún objeto puntiagudo. Me asomé varias veces a la sala y no había nada, y los muebles estaban intactos. Unos minutos después, escuché como si se dejaran caer al piso de la cocina platos, vasos, tazas, y éstas se rompieron. Me levanté agitada a revisar, pero todo estaba en orden. Estaba muerta de miedo y decidí llamar a una de mis primas, que también vivía sola y no muy lejos de mi departamento, para pedirle que me recibiera en su casa. Llamé a un taxi y en cuestión de minutos llegué a su domicilio. Estando con ella, le conté lo sucedido mientras me preparaba un té. Me dijo que seguramente eran los nervios y que estaba sugestionada. Ambas nos retiramos a su habitación y cual niñas pequeñas nos acostamos en la misma cama. Le pedí que cerrara la puerta y nos abrazamos mientras intentábamos dormir. No pasaron más de 10 minutos cuando tocaron a la puerta de la habitación con una fuerza desmedida. Estábamos aterradas, no teníamos explicación para lo que sucedía. Comenzamos a rezar y mientras llorábamos, los golpes no cedían y el miedo entre nosotras era inmenso. No sé cómo logré encontrar el valor y tomé mi bolsa, mi teléfono celular y le llamé a mi papá. Le dije que estábamos en peligro, que estaba en casa de mi prima y que necesitábamos que fuera por nosotras. Los golpes ahora se combinaban con sonidos de destrozos en la cocina y movimientos de sillas en el comedor de la casa de mi prima. Cuando mi papá llegó, nos pidió que abriéramos la puerta principal de la casa. Nosotras con enorme dificultad pudimos gritar desde la habitación que no podíamos, que entrara por favor. Mi papá tiró la puerta,
No tengo idea de cómo lo hizo, y luego entró a la habitación con pistola en mano solo para encontrarnos en un mar de lágrimas. Tirando de nuestros brazos, nos llevó con prisa a la salida en su auto, y bueno, en el camino nosotras seguíamos en shock y él no dijo nada. Ya en casa de mis padres, en Santa María la Ribera, fue que hablamos un poco de lo sucedido, no sin antes tomar un fuerte licor para bajar los nervios. Mi papá también escuchó los ruidos y se asustó mucho al pensar que pudiera haber algún maleante dentro de la casa, tratando de hacernos daño. Se percató al entrar que no había nadie y solo sintió una vibra espantosa y corrió a nuestro auxilio. Mi prima y yo nos quedamos en casa de mis padres esa noche. Nuevamente yo tuve pesadillas horribles, solo que en esta ocasión desperté con múltiples moretones en mis brazos, piernas y en el cuello. Ambas nos reportamos enfermas en nuestros respectivos empleos y pasamos el día en casa, con mis padres, ellos atendiendo su tienda y nosotras en la cama, viendo la televisión. Todo el día tuve la sensación de estar siendo observada por alguien, pero fuera de esto todo transcurrió con normalidad. En la noche, por el contrario, todos los que estábamos ahí, incluyendo mis padres, volvimos a vivir esa experiencia horrible. Golpes en la puerta, ruidos de objetos arrastrándose y un frío anormal. Fueron varios días y noches infernales. Con respecto a mi trabajo, no me podía ausentar indefinidamente e intenté refugiarme tomando horarios extendidos. Tenía manifestaciones apenas daban las 7 de la noche, tales como sentir como si me golpearan en el cuerpo, recibir llamadas a mi extensión en las que solo se escuchaba una respiración agitada. Sentía que me iba a volver loca. Mi prima, en un acto de desesperación, volvió a su casa y esto nos reveló un factor muy importante. El problema estaba conmigo. Mientras que ella se encontraba en su casa y nada de esto ocurría, mis padres y yo seguíamos sufriendo de todos estos fenómenos, cada vez más intensos, pero solo cuando yo estaba presente. Decidí entonces volver a mi departamento, a pesar de que mis padres se opusieron rotundamente. Yo sentía una tristeza enorme de ponerlos en peligro. Mi papá hizo todo lo que pudo para ayudarme. Consiguió un sacerdote que roció mi departamento con agua bendita e hizo algunos rezos. Una curandera que hizo varias limpias, tanto a mí como a mi departamento. No sirvieron para nada, solo para asustar al sacerdote y a la curandera, que le dijeron a mi papá que por favor ya no los buscara, que habían tenido experiencias muy pesadas por su cuenta y que les daba mucha pena, pero no sabían qué más hacer. Como ya lo mencioné, mis padres atienden una tienda que es muy conocida en su barrio. Los Mora, una familia que ya no vive en la colonia, pero que está muy agradecida con mi abuelo y con mi papá, visita la tienda de vez en cuando para comprar alguna cosa. Van sobre todo para saludar a mi papá. El motivo de este agradecimiento es que mi abuelo ayudó muchísimo a la familia cuando emigraron de Hungría a México, escapando del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo se ganó la gratitud de la familia regalándoles víveres y ayudándoles con su despensa, pues la pasaban muy mal como inmigrantes. Además, mi papá convivió mucho con los niños que habían llegado, que eran niños pequeños, solo un poco más grandes que él. Debo mencionar un detalle importante. Estas personas son de origen rom o romani. No quiero utilizar el término porque sé que a ellos no les gusta, pero para que me entiendan mejor son lo que la gente llamaría gitanos. Por lo mismo, cuando llegaron al barrio sufrieron el rechazo de muchos, pero no de mi abuelo, que siempre tuvo un gran corazón. El apellido original de esta familia era Moré, pero en algún momento se deformó, como muchos apellidos extranjeros, en algo mexicanizado. En esta visita, mi papá aprovechó para comentarles de lo que me estaba pasando. Ellos ofrecieron ayudarle y le pidieron que me llevara con ellos a una dirección que le compartieron. Al día siguiente, asistimos mi papá y yo al lugar que nos indicaron, la casa de esta familia. Nos recibieron con mucha amabilidad, pero con un poco de reserva. Después de darnos algo de comer, nos llevaron con la hermana menor del señor que había vivido con mi abuelo y que era el patriarca de esta familia. Ella era una anciana de unos 80 años,
pero aún estaba lúcida. Mi padre sabía de su existencia, pero era la segunda o tercera vez que la veía. Al parecer esta mujer pasaba la mayor parte de su tiempo encerrada en casa, y así había sido por las últimas décadas. Nos explicó que para los rom lo más importante es la vitsa, o la familia, y que esta familia no estaría aquí de no ser por la ayuda que recibieron de mi abuelo, y que era ahora su deber ayudarnos. Me hizo varias preguntas, a las que me pidió le respondiera honestamente, tales como si me dedicaba a practicar artes oscuras o si había ido recientemente a un cementerio. Respondía a todo que no. No fue hasta que me preguntó si alguien me había regalado algo, probablemente de forma anónima. Le conté del incidente de la medalla. Con una mirada amable, pero transmitiendo una sensación de que ya sabía de lo que se trataba, me pidió que le describiera la medalla y si tenía alguna figura. Le dije que sí, y tan claramente como me fue posible, le hice una descripción. Ella solo hizo un guiño gutural, y tomó un viejo libro, buscó una ilustración, lo señaló, y dijo con una voz áspera: ¿Esto es lo que viste en la medalla? Mientras miraba la ilustración, me percaté de que la anciana tenía una pequeña protuberancia entre su dedo índice y el pulgar, como si se tratara de un pequeño sexto dedo en su mano. Regresé la mirada a la ilustración y en efecto era idéntica a la medalla. El pie de la imagen venía escrito en negritas la palabra Ordog y algo que parecía ser una descripción en un idioma que no entendía, pero que me parecía familiar. Respondí que sí y aproveché para comentarle que ese idioma o lengua me parecían conocidos y que la medalla decía algo así, algo como fene, que era la única palabra que recordaba. Al escuchar esto, la anciana y todos los que estaban ahí presentes hicieron un sonido como de angustia. La anciana escribió en un papel la frase y luego la dijo. Nos explicó que esa frase es común en el lenguaje popular, que se usa como una expresión de frustración o fastidio, pero su origen es más sombrío. Los fene son demonios conocidos por su pueblo. Disfrutan haciendo sufrir a las personas, se alimentan de su energía y de la destrucción de objetos. La frase se traduce tal cual como que sea devorado por los fene. Ordog, por otro lado, representa a la maldad y lo perverso. Es en muchos sentidos lo que conocemos como el diablo. Nos dio a entender que básicamente alguien había preparado un maleficio para mí, en el que pedía a Ordog que enviara a los fene a hacerme daño. Me preguntó si sabía de alguien que me tuviera tanto rencor u odio, o que si sabía de alguien en mi trabajo que tuviera familiares romaní. Le dije que no tenía idea. Me dijeron que mi única opción era hacer un ritual especial que tenía que llevarse a cabo en mi hogar y que ellos me asistirían. Al despedirnos, una de las personas que mejor relación tenía con mi padre le dijo que no se preocupara, que la anciana era una Taltos y que sabía lo que hacía. Nosotros no sabíamos lo que eso significaba y nos explicó que se trata de alguien en la Vitsa que tiene contacto con los espíritus y sabe cosas que nadie más sabe. La noche previa al ritual, todo fue horrible. Todo lo que siempre sucedía se repitió como antes, pero más intenso, como si esta cosa, no sé, supiera que venía ayuda en camino. Se escuchaban incluso voces pronunciando palabras ininteligibles. La mañana siguiente, la anciana y un par de asistentes llegaron a mi casa. Mis padres llegaron un poco después, y el ritual comenzó. La anciana llegó con un atuendo muy llamativo. Comenzó a ungir aceite en las esquinas de los muros, y en mí y en todos los presentes. Encendió unas velas, así como una especie de inciensos o hierbas esparciendo el humo por todo mi cuerpo. Hablaba en esta misma lengua que yo no podía entender, pero de la cual pescaba algunas palabras como Ordog y Fene y otras más.
De pronto sentí como si alguien me tomara del cuerpo, apretándome con mucha fuerza. Casi no podía respirar, mientras la anciana recitaba con más intensidad. Lo peor estaba por venir. Se escuchó una voz horrible, tan fuerte como si las más grandes bocinas del mundo estuvieran por la casa. Y la anciana solo me tomó de los hombros y siguió su cántico hasta que esa voz se fue menguando poco a poco. Así terminó todo. Ellos se despidieron, me dijeron que ya estaba a salvo y que tuviera cuidado, que la persona que me quiso hacer este daño podía intentar algo más. A los pocos días renuncié de mi trabajo y no tardé mucho en encontrar algo que, irónicamente, fue mejor para mi carrera profesional. A la fecha, no sé quién me hizo esto, ni la razón. Mi familia tiene opiniones divididas, que si fue alguna mujer celosa de mí, o que tal vez fue el muchacho que con tanta insistencia me buscaba y al cual le puse el límite para solo tener una amistad. Lo que es una realidad es que no he vuelto a dejar nada mío en la oficina. También procuro hacer caso de esas advertencias que me hacían cuando era niña. La verdad, no puedo dejar de pensar que me habría ahorrado mucho sufrimiento de haber escuchado la sabiduría de mi madre y de mi abuela. Les pido que tomen mi historia como un recordatorio de que no está por demás ser precavido y que todos pensamos que son tonterías hasta que algo nos pasa de verdad. A pesar de ser alguien escéptico, tengo una buena cantidad de experiencias a las que aún no les he podido encontrar una buena explicación racional. Estoy convencido de que la tienen, pero eso no les impide quitarme el sueño de vez en cuando. Mi familia siempre ha sido muy apasionada de este tipo de relatos. Desde que tengo memoria, ha sido muy común que nos reunamos de noche a contar historias escalofriantes, de las cuales mis padres tienen un amplio repertorio, por cierto. Incluso cuando recibimos visitas, no es raro que una velada normal termine en una entretenida, aunque terrorífica, sesión de anécdotas inexplicables sobre todo tipo de criaturas y sucesos paranormales. Mamá, cuéntales la de la casa de Calzada de los Misterios. Papá, platícales de la vez que se asomó una viejita por la ventana del baño. Esas solían ser mis únicas aportaciones, pues yo realmente no tenía historias propias para contar. Vaya, aún en la actualidad las únicas historias que suelo contar son prestadas, por así decirlo. Rara vez me animo a relatar una experiencia propia, porque de inmediato se me cuestiona sobre cómo pude haber pasado por algo que parece sobrenatural y aún así mantenerme escéptico. Esas discusiones suelen arruinar la atmósfera de una sesión de historias, así que me he vuelto muy celoso de mis propias anécdotas de este tipo. Además, la mayoría termina encontrando su explicación tarde o temprano, así que no vale la pena externarlas. Les doy todo este contexto, porque la que les contaré a continuación es por amplio margen la historia que más me perturba a la fecha, y una que jamás me he atrevido a contarle a nadie. Antes porque me aterraba que al contarla pudiera yo de alguna forma agravar la situación, darle poder a algo más allá de mi entendimiento. Finalmente no siempre he sido escéptico. Luego, más grande, sencillamente porque creo que puede dañar mi reputación como persona de pensamiento científico. Pero bueno, este espacio parece apropiado para por fin relatarla. Por allá de 1994, que tenía yo alrededor de 7 años, nos mudamos al norte de la Ciudad de México, en el número 47 de la calle Perfeccionada, en la colonia industrial. Seguramente escucharán más de una vez sobre esta casa, aquí en Ecos de Terror. Para mi familia es algo así como Amityville o Cañitas, y aunque pocos, fueron unos años muy extraños los que pasamos ahí. Justamente nos reuníamos con mucha frecuencia para tener estas sesiones de historias de terror. Lo curioso es que la mayor parte de las veces esto ocurría porque algo nuevo había pasado ahí mismo en la casa. Para un niño no es fácil escuchar estas historias sin sugestionarse,
Así que, aunque yo jamás vi nada como tal, al menos no despierto, vivía muerto de miedo, especialmente de ciertos espacios donde al parecer ocurrían con mayor frecuencia fenómenos y apariciones inexplicables. Quedarme solo en el comedor, por ejemplo, era de las peores cosas que me podían pasar. A alguien, no recuerdo a quién, pero probablemente mi padre, se le ocurrió comentar en alguna ocasión que ahí en ese espacio de la casa sentía frecuentemente una presencia. No podía explicar con precisión de qué se trataba esta sensación, pero lo que le venía a la mente era un anciano que tan solo estaba ahí, observando. Por supuesto, como ocurre a menudo, otros le hicieron segunda y aseveraron tener la misma sensación cuando se encontraban ahí. Desde entonces, cada vez que yo me quedaba en ese maldito comedor, se me erizaba la piel y no podía pensar en otra cosa que no fuera aquel viejo. Mi sugestión llegaba al grado de sentir que esta presencia estaba permanentemente detrás de mí, enojada de alguna manera porque estaba yo invadiendo su espacio. El poder de la mente de un niño es bastante grande. Todavía le reclamo de vez en cuando a mis hermanos que se apuraban a comer y me dejaban ahí solo constantemente. En fin, como ese había varios lugares más. El cubo de las escaleras de servicio al fondo de la casa, que llevaban al cuarto de servicio igualmente escalofriante, el baño grande de la planta alta, la cocina, las escaleras principales, entre otros, me causaban verdadero pánico, especialmente de noche, que pasaba yo como cometa corriendo y prendiendo todas las luces cuando debía transitar por ahí, porque cada espacio se fue haciendo de algún evento cuando menos extraño. Pasaba mucho tiempo entreteniéndome solo en esa gran casa, y como les digo, la pasaba muy mal en casi todos los espacios salvo uno. Irónicamente, ese debería ser el lugar más atemorizante para mí por lo que les voy a contar, pero en aquel momento me sentía a salvo. En la planta alta había un pasillo de muy buen tamaño que conectaba la parte frontal de la casa con la trasera. De un lado tenía un ventanal que daba a un patio donde había un gran árbol de Nochebuena. Al otro lado había una cama vieja y una especie de consola con tocadiscos que se veía antiquísima. Eran muebles que estaban allí en la casa desde que llegamos y que por alguna razón solo se quedaron ahí. A pesar de los muebles, quedaba suficiente espacio en ese pasillo para que yo jugara ahí en el suelo sin estorbar el paso. Se volvió mi área de juegos predilecta. Vaya locura. ¿Por qué locura?, se preguntarán. Verán, poco tiempo después de que nos mudamos a esa casa, yo comencé a tener muchas pesadillas. Constantemente soñaba que me encontraba partes de cuerpos desmembrados por toda la casa, justo en los espacios que más me daban miedo, como el comedor o el cuarto de servicio. Soñaba sistemáticamente con una familia cuyos integrantes tenían facciones grotescas y complexiones antinaturales. Eran humanos, sí, pero sus proporciones estaban ligeramente mal, además de tener la piel con un tono grisáceo y una textura muy desagradable. Esas pesadillas dan material para otro relato, pero las comento en esta ocasión, porque había un sueño en particular que tenía de forma recurrente y que está de cierta forma ligado. Como de costumbre en mi sueño, era yo una especie de observador y a su vez podría ver a otro yo en tercera persona. Así es, comúnmente mis sueños han ocurrido desde esta perspectiva toda mi vida, con la peculiaridad de que en este sueño recurrente era fija y no cambiaba nunca, como si no pudiera apartar la mirada de la escena. La vista era siempre desde la parte más alta de las escaleras y hacia el pasillo de la planta alta. Me veía yo salir de mi cuarto y sentarme en el suelo a jugar. Otras veces solo estaba ahí desde un inicio. A diferencia de mis juguetes habituales, en estos sueños podía verme jugando a veces con manos, dedos, pies y alguna vez hasta una cabeza. Recordar esto me da escalofríos ahora, pero en su momento no me causaba ninguna sensación negativa. Eso ni siquiera es lo más perturbador, al menos no para mí.
con cada vez más frecuencia. Podía verme llegar al área de juegos, y de la cama que estaba ahí, ver despertarse a una mujer mayor, muy obesa, vestida solo con ropa interior blanca de gran talla, con las mismas facciones grotescas que los otros miembros de la familia con la que soñaba. Pero ella no me causaba miedo. A pesar de su despeinada aunque escasa cabellera, su gran papada, sus gordas y cortas piernas y brazos, y su desproporcionadamente grande boca, me causaba cierta tranquilidad. Ella a veces jugaba conmigo, otras veces me hacía alguna caricia en la cabeza y volvía a la cama. Le gustaba poner algo de música en aquel viejo tocadiscos y sentarse a escucharla, aunque yo desde mi perspectiva de observador no la escuchaba en realidad, pero el otro yo parecía siempre disfrutarla. De hecho, ahora que lo recuerdo, en esos sueños no había más sonido que el de mi tinnitus, padecimiento que tenía entonces sin saberlo y que era el equivalente a mi noción del silencio. En alguna ocasión, la vi bajar por el cubo de la escalera de servicio, trayéndome un nuevo juguete. Otras veces, solo estaba parada viéndome, y las únicas veces que me sentía incómodo por su presencia, era cuando en vez de verme en mi versión de actor, es decir, al yo que estaba jugando, volteaba a ver directo hacia el yo observador, lo que invariablemente me hacía despertar. Nunca le puse nombre, pero debo reconocer que en su momento se volvió una especie de amiga imaginaria. Esperaba cada noche soñar con ella, porque eso me traía tranquilidad, incluso durante el día, contrario a lo que me pasaba cuando soñaba con los otros inquilinos imaginarios de la casa, que además eran mis sueños más comunes. Hasta aquí todo se puede explicar, como la imaginación de un niño sugestionado por las historias familiares y que desde chico fue muy aficionado a todo el género de horror. Lo de las partes desmembradas también tiene explicación, pues en esa época hubo una noticia muy sonada de un camión donde se encontraron personas que habían sido destazadas, y esto seguramente se me quedó muy grabado. Sin embargo, en una buena noche que soñé con ella, ocurrió algo muy diferente y que no es tan fácil de explicar. En el sueño, me encuentro en el pasillo como de costumbre, y, por primera vez en estos sueños, veo llegar a uno de los otros familiares, un señor que siempre asocié como el papá, delgado casi hasta los huesos, alto y con unos ojos muy saltones. Él entra por el cubo de la escalera de servicio con lo que parece un gran machete de carnicero que de hecho solía cargar en muchos sueños. Lo veo dirigirse directo hacia mi yo actor, que ni siquiera reacciona, ni voltea como si todo estuviera normal. Veo al hombre levantar aquel machete y siento una gran angustia por la escena. Sin duda, iba a asestar directo en la cabeza. Aquella vieja mujer, que estaba acostada en la cama, se levanta con celeridad e interpone su mano para detener el machetazo, logrando desviarlo. Ella pierde de tajo los dedos de la mano, mismos que yo de inmediato levanto y sostengo fuertemente. El hombre hace una sonrisa muy retorcida y extraña, y luego solo se retira. Ella, con su gran boca, me regala en cambio una sonrisa muy dulce. Aunque nunca habló, en ese momento sentí que quería decirme que ella me estaba cuidando. Luego ella voltea a ver a mi yo observador directamente, esta vez haciendo un gesto de invitación, solo que a diferencia de las veces anteriores, yo no despierto. Es difícil de explicar, pero en ese momento adopto la perspectiva de mi yo actor, y ya somos el mismo. Por primera vez, me encuentro realmente frente a ella, y ni el ver su piel llena de protuberancias y granos, ni la sangre que está derramando, ni su grotesca y gorda cara me hacen alejarme o despertar. Al contrario, me siento seguro. Me abraza, nos sentamos en la cama, y yo me aferro a sus dedos que tengo entre mis manos. Volteo a verla, y me hace un gesto de que todo va a estar bien. En ese momento, yo desperté, sentado sobre la cama del pasillo, apretando fuertemente las manos y muy desorientado.
Es un buen momento para comentar que soy sonámbulo, pero especialmente de niño era algo que me ocurría con frecuencia. Nunca en toda la vida me había ocurrido, ni me ha vuelto a ocurrir, que despierte en el lugar exacto donde estaba dentro de un sueño. Aunque sí, y hasta la fecha, de vez en cuando despierto en otros lugares de la casa lejos de mi cama. Uno de mis hermanos y yo estudiábamos en una escuela al sur de la ciudad, un poco lejos de la casa. Por ello no era tan común que nuestros amigos nos visitaran, pero curiosamente el día después de ese sueño fue de las pocas veces que pude recibir la visita de un amigo. También fue la última en esa casa, por cierto. Por diferentes circunstancias nos mudamos de ahí poco tiempo después. El día de su visita, todo estuvo muy normal. Habíamos jugado bastante, e incluso mi mamá nos llevó al parque y pasamos un agradable rato. Al día siguiente y ya en la escuela, mi amigo estaba con otro grupo de niños, todos riendo de algo que les estaba contando él. A un niño le causaba particular gracia y empezó a reír sin control mientras decía: ¡En calzones! Le pregunté a mi amigo que cuál era el chiste, y me dijo que no era realmente un chiste, sino que la tarde anterior, cuando ya habían llegado por él sus papás a mi casa, él pasó al baño de la planta alta y al salir vio a mi abuelita sentada sobre la cama del pasillo y en ropa interior, lo cual le dio mucha risa porque pensó que era una escena cómica como de película. Sobra decir que ninguna de mis abuelas vivía allá, y vaya, ninguna jamás puso pie en esa casa. En ese momento no tuve el valor para decírselo a mi amigo, ni a nadie en realidad. Por 26 años no volví a soñar con esa mujer, ni con la extraña familia de esa casa. Jamás había contado esta historia a nadie, y desafortunadamente no tengo ninguna explicación que me convenza del todo. Sé que jamás le había contado a mi amigo sobre esta mujer ni sobre mis sueños, y lo único que me hace un poco de sentido es que sea solo una coincidencia de las ideas de dos niños con mucha imaginación. Y sí, espero algún día poder volver a la casa de la perfeccionada 47. Hace largo tiempo que tengo la sensación de que esa casa y yo tenemos asuntos pendientes. Esta historia no es exactamente mía, es en realidad de un amigo muy querido, Miguel Ángel, que ya no está entre nosotros y por lo tanto no hay nadie más que la comparta. Él y yo crecimos juntos en el mismo barrio. Es un barrio pesado de la Ciudad de México, que quizá hoy es mucho más peligroso de lo que era entonces, aunque su reputación ya era conocida en esos días. Teníamos muchas cosas en común, ambos con un padre ausente y una madre que se partía la espalda todos los días para conseguir lo necesario para sobrevivir. Mi mamá y la suya no se llevaban muy bien, y con frecuencia yo recibía advertencias de mi madre sobre que era mejor no juntarme con Miguel Ángel. La razón detrás de las reservas, que no solo eran de mi mamá, sino de todo el barrio, venían de la abuela de Miguel Ángel. Era una mujer que nadie quería cerca y que se rumoraba practicaba la magia negra, además de que era muy común encontrarla tirada por las calles, ahogada en alcohol. Mi amigo siempre me dijo que su abuela era dulce con él, y que tanto él como su mamá se preocupaba mucho porque salía todas las noches y que la mayor parte del tiempo se la pasaba encerrada en su habitación, lugar a donde él tenía prohibido entrar. Según Miguel Ángel, su abuela venía de un pueblo en Hidalgo llamado Huichapan. Para quienes no sepan, es un pueblo famoso, o infame, por lo que los habitantes cuentan: una intensa presencia de brujas. Al igual que su papá, la figura del abuelo de Miguel estaba ausente, con una diferencia importante, pues al abuelo se le recordaba con cariño y nostalgia. Decía que su abuela siempre estaba triste por su abuelo. Gran parte del tiempo que ella pasaba con mi amigo lo dedicaba a contarle historias de lo guapo que era su abuelo, de lo mucho que él se parecía y que su vida era mucho mejor cuando todavía vivía. Al parecer, la familia entró en apuros económicos a raíz de la muerte de este. Fuera de su nieto, lo más preciado para la abuela era el camafeo que colgaba de su cuello. De color plateado y adornado de forma muy elegante, contenía los retratos de la abuela y el abuelo de Miguel en su juventud.
Era este retrato el que usaba constantemente para decirle a mi amigo lo mucho que ellos dos se parecían. Cuando la abuela cayó enferma, Miguel Ángel salía muy poco de casa. Con su madre trabajando todo el día, la responsabilidad de cuidar a la abuela era totalmente de él. A pesar de que yo lo tenía prohibido, en varias ocasiones le hice compañía en su casa mientras él cuidaba a su abuela. Por lo precario de la situación, le habían permitido ingresar a la habitación de la abuela para llevarle alimento y vigilarla, con la consigna de que no podía permanecer allí más de lo indispensable. También, sin darle explicaciones, su madre lo obligó a usar una pulsera con la mano de Fátima, la cual no se podía quitar hasta nuevo aviso. Les confieso que yo nunca me atreví a entrar a la habitación de su abuela, pero sí tuve el valor de echar un vistazo en un momento en que Miguel dejó la puerta entreabierta y fue a servirle algo de comer. La anciana dormía y pude mirar al interior donde había un sinfín de botellas vacías y a medio vaciar, evidencia de su vicio. Además, figuras extrañas en las paredes, con caracteres que nunca había visto y nunca he vuelto a ver. Velas por todos lados, con cera derretida por doquier, así como huesos de animales. Recuerdo nítidamente el cráneo de algo que bien podría haber sido un perro o un gato. En mis visitas escuché en más de una ocasión cómo la abuela le decía a Miguel: «Mijo, ya me arreglé con mi señor. Cuando yo me vaya, úsalo para que te cuide». Cuando finalmente la anciana murió, Miguel Ángel desapareció por unos días. Nadie fue al velorio ni al sepelio. Al paso de unos días, mi amigo tocó a mi puerta y salí a platicar con él. Noté su expresión de genuina tristeza, así como que ahora, de su cuello, colgaba el camafeo que había sido de su abuela. Entendí, pues, que eso que quería la abuela que usara para cuidarlo era el camafeo. Pasaron los años y seguimos siendo muy unidos. Crecimos y vivimos muchas experiencias juntos. Nuestras primeras novias, salidas y todo lo que hace uno con los amigos de la infancia con los que uno crece. Mientras que yo me enfoqué, en gran medida por los esfuerzos de mi madre, en mis estudios y en salir adelante, Miguel Ángel fue mucho más influenciable por el barrio. Empezó a andar en malos pasos y a generar una mala reputación. No obstante, conmigo siempre fue lo más cercano que tuve a un hermano, y me cuidaba. Trataba de ser su mejor versión cuando estábamos juntos. En una de tantas conversaciones que acompañamos con una cerveza y en las que yo intentaba persuadirlo de dejar su vida loca, me confesó: «Mira, mi George, ¿te acuerdas de la abuela? Pues me dejó esto, y con esto tengo», dijo señalando al camafeo en su cuello. Me explicó que desde que estaba en su posesión, poco tiempo después de la muerte de su abuela, tuvo la primera experiencia con el camafeo. Cuando recién empezaba con su estilo de vida arriesgado, se le hizo fácil entrar a una de las tiendas del barrio y robarse algo, refiriéndose a golosinas y botanas. Logró cometer esta pequeña felonía sin ser detectado, y mientras caminaba hacia su casa, cerca de doblar en una esquina, comenzó a sentir cómo el camafeo comenzaba a calentarse. Instintivamente lo tomó con una mano y sintió una necesidad de abrirlo. Al hacerlo, aseguró haber visto cómo el retrato de la abuela lo miraba y jura que agitó la cabeza como diciendo «no». Miguel se asustó y no supo qué hacer. Un instante después murmuró: «¿No qué? ¿Que no vaya para allá?». Acto seguido, el retrato de la abuela asintió, como respondiendo a la pregunta de mi amigo. Aunque en shock, hizo caso de lo que él aseguraba eran señales, dio media vuelta y cruzó la calle. Su sorpresa fue que al mirar hacia esa dirección, caminaban un par de policías. De ese momento en adelante, siguió utilizando el camafeo cada vez que hacía algo peligroso, buscando que su abuela le asintiera. Todo esto me lo explicó mostrándome los retratos en el camafeo, como esperando que el retrato de la abuela se moviera o pasara algo. A mí me pareció que me tomaba el pelo, y dejé el tema de lado y seguimos platicando de otras cosas. Una noche llegó Miguel a mi puerta. Estaba muy alterado y parecía angustiado. Dijo que venía a despedirse de mí. ¿Despedirte?, le dije con un tono de incredulidad y sorpresa. Sí, mano, ya falseó. Me va a cagar el payaso. La abuela intentó advertirme, pero no le hice caso y ahora ya no hay modo. Me contó que se había metido en un negocio más peligroso, que tenían que esperar a que a una bodega llegara una mercancía y que él y unos socios nuevos se meterían a extraerla. Fue muy específico en repetir que la abuela, por medio del camafeo, le había advertido que no lo hiciera. Él decidió ignorar la advertencia y al terminar el atraco, uno de los socios quería hacerle una movida chueca, darle vuelta, como se dice. Miguel no quería aceptar el abuso. Discutieron, pelearon y en la riña el socio acabó muerto. Los otros ahora perseguían a Miguel,
y solo era cuestión de tiempo que lo encontraran, por lo que iba a intentar huir. Sin embargo, aseguraba haber consultado a la abuela, y ésta le decía que no lo lograría. Yo seguía alterado y le dije que se dejara de bromas, que si necesitaba ayuda fuéramos a la policía o que había más que hacer. Me tomó de los brazos, me sacudió y me dijo desesperado y triste: que no, cabrón, que ya valí madres. Mira, abuela, dile a este güey si la voy a librar o no, dijo abriendo el camafeo. Les juro que puedo ver en mi mente lo que mis ojos notaron inequívocamente en ese momento. La abuela, ahora con una expresión triste que no tenía anteriormente, sacudía su cabeza de lado a lado, confirmando lo que mi amigo había dicho. Miguel se despidió y no volví a saber de él hasta unos meses después, cuando su mamá tocó la puerta de mi casa para decirme que habían localizado su cuerpo. En el cuello de la señora colgaba ahora el camafeo. Espero hayan disfrutado los relatos de hoy. Creo que hay varias ideas, quiero decir, lecciones que debemos llevarnos de estos. Por favor, no olviden darle like al video, compartir y suscribirse si es que no lo han hecho. También envíen sus relatos. Quizá el próximo que presentemos aquí sea el suyo. Ahora, si me disculpan, hay almas perdidas que me necesitan. Hasta pronto. Ecos de terror.